Muchos creyentes aprovechan la llegada de un nuevo año para hacer un examen de sus vidas y establecer nuevos propósitos y metas para los meses venideros. Y aunque esta es una práctica piadosa y altamente recomendable, lo cierto es que en algunos casos puede resultar agobiante y desalentadora. Examinar nuestras vidas muchas veces es un ejercicio agobiante y desalentador. Cuando nosotros vemos las demandas de las Escrituras, las demandas de santidad que Dios pone delante de nosotros, pero al mismo tiempo contemplamos nuestras debilidades y pecados, nuestra tendencia a desmayar y a tropezar, algunos se preguntan, ¿no estaré yo condenado a ser toda la vida un cristiano derrotado y mediocre? ¿Existen verdaderas posibilidades de victoria para mí? Bueno, en el texto que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, en nuestra serie de sermones consecutivos en la primera carta de Pedro, encontramos una nota de exhortación y de estímulo para continuar enfrascados en esta lucha a pesar de las dificultades que seguramente encontraremos en el camino. Y los invito, hermanos y amigos, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Yo supongo que ya para todos ha sido evidente al leer este pasaje que este es otro de esos textos difíciles que encontramos en la primera carta de Pedro. De hecho, algunos buenos comentaristas, muy buenos comentaristas, opinan que el versículo 6 de Primera de Pedro capítulo 4 es probablemente el texto o el versículo más difícil de toda la Biblia. Pero su dificultad no elimina el enorme beneficio que todos nosotros podemos derivar de este pasaje y que constituye una poderosa exhortación y un estímulo efectivo a seguir en pos de la santidad. Para nuestro estudio de hoy, dividiremos el texto en 4 encabezados. En primer lugar, veremos la base de la exhortación que Pedro nos da en este texto a seguir en pos de la santidad. En segundo lugar, veremos el contenido de la exhortación. En tercer lugar, la meta de la exhortación. Y finalmente, los motivos que Pedro nos da para que sigamos adelante con esta exhortación. Veamos entonces, hermanos y amigos, en primer lugar, la base de esta exhortación. Aunque los que dividieron la Biblia en capítulos y en versículos hicieron una división al final del versículo 22 del capítulo 3, lo cierto es, hermanos, que la exhortación de los versículos 4 al 6 del capítulo 4 se encuentra íntimamente ligada a la enseñanza de Pedro sobre los sufrimientos de Cristo en los versículos anteriores y de manera particular en el capítulo 3, versículo 18. Vayan conmigo allí un momento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Ven la conexión? Esa frase, Cristo ha padecido en la carne, resume todos los sufrimientos que Cristo padeció durante su ministerio terrenal en su cuerpo humano. Sufrimientos que culminaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Estos sufrimientos tenían un carácter vicario. Pastor, ¿y qué significa eso? Un carácter sustitutivo.
Cristo murió en lugar de otros. Como dice en el versículo 18, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo no sufrió por sus propios pecados, porque Él no tenía ninguno, sino para pagar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios y para reconciliarnos con Dios. Y lo que Pedro va a decirnos ahora es que ese hecho tiene repercusiones prácticas de muy amplio alcance en la vida de los creyentes. Todo lo que Pedro va a decirnos a continuación parte de ese hecho fundamental. Cristo murió, nuestro Señor Jesucristo ha padecido en la carne para llevar a cabo nuestra redención. He ahí, hermanos y amigos, la base de la exhortación que Pedro trae a continuación. Habiendo visto entonces el fundamento de esta exhortación, veamos ahora su contenido, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La palabra que Reina Valera traduce como armaos es evidentemente un término militar que se refiere al soldado que se apertrecha adecuadamente para la batalla, el soldado que se prepara para ir a la guerra. Esta palabra nos dice de entrada que los cristianos tendrán que enfrentar una serie de dificultades para las que deben estar debidamente preparados. Amados hermanos, el haber hecho la paz con Dios no significa que la guerra terminó. Lo único que significa es que nosotros hemos cambiado de bando, pero lo cierto es que tendremos que seguir peleando una batalla tras otra, hasta el último día de nuestra existencia en este mundo. Y lo que Pedro nos exhorta a hacer en este texto es a apertrecharnos adecuadamente para poder enfrentar a nuestro adversario. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, armaos de la misma forma de pensar, armaos de la misma disposición o actitud mental. Hermanos, no olvidemos que esta es una guerra espiritual. Y una de las armas más poderosas que usa el enemigo de nuestras almas es la mentira y el engaño. Cristo dice de Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44, que él es mentiroso y homicida desde el principio. Su trabajo consiste en impedir que las personas conozcan la verdad y que sigan el error y el engaño. Ese es el trabajo del diablo. Así que si queremos pelear bien en esta guerra espiritual, hermanos, es imprescindible que pensemos bien. Si queremos pelear bien, debemos pensar bien. Nuestros pensamientos deben estar firmemente enraizados en la verdad. Como dice el comentarista John Brown, la verdad alojada en la mente, al ser entendida, creída y meditada, es el gran instrumento de guerra, tanto defensivo como ofensivo, contra el error y el pecado, y contra todas las agencias espirituales malignas que procuran continuamente guiarnos al error y al pecado. Hermanos, si queremos pelear bien, la verdad de Dios debe ser entendida, la verdad de Dios debe ser creída, la verdad de Dios debe ser meditada continuamente. Por eso es que Pedro nos exhorta que nos armemos con una idea, que nos armemos con una forma de pensar. Apertréchense con este pensamiento. Hagan que penetre profundamente en vuestros corazones, que esto sea motivo de constante meditación. Y la pregunta es, ¿con cuál pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento con el que nosotros debemos apertrecharnos para poder ir a la guerra adecuadamente? Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, y ese pues ahí también puede ser traducido como que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese es el pensamiento. Que quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Esta frase ha sido motivo de mucha controversia, de mucha discusión entre los comentaristas. ¿De quién está hablando Pedro aquí? ¿De Cristo o de los creyentes?
¿Quién es ese que ha sufrido en la carne y ha roto con el pecado? ¿Cristo o sus discípulos? Bueno, en cierto modo, el texto está escrito de tal manera que parece referirse tanto a uno como a los otros. Tanto a uno como a los otros. ¿De quién está hablando Pedro en el contexto anterior? De Cristo, de los sufrimientos que Cristo padeció por causa de nuestros pecados. ¿Y de quién sigue hablando Pedro en el resto del capítulo? De nosotros. Y de los sufrimientos que vamos a enfrentar y que vamos a experimentar en nuestra propia lucha con el pecado por ser seguidores de Cristo. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea parece ser que la persecución que padecen los creyentes de parte del mundo incrédulo no es más que el resultado de su identificación con ese Cristo que padeció por nuestros pecados. Todo verdadero creyente ha sido unido a Cristo por la fe. Y no olviden, mis amados hermanos, que Cristo fue perseguido por el mundo. No es extraño que aquellos que se identifican plenamente con el Salvador sean perseguidos también. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, hermanos, el padecimiento que los creyentes padecen, valga la redundancia, o experimentan por causa de su fe, es una prueba de nuestra unión con Cristo. Y todo aquel que ha sido unido a Cristo por la fe ha roto con el pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el dominio del pecado ha sido quebrantado en nuestras vidas. Eso no significa que los creyentes ya no pecan. Eso no significa eso, pero sí significa que el pecado ya no nos domina como nos dominaba antes. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 6. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 6. En los versículos 1 al 4, el apóstol Pablo viene hablando de algunos de los resultados de nuestra unión espiritual con Cristo. Resultados que son simbolizados a través del rito del bautismo. Nosotros hemos muerto con Cristo de la misma manera que ustedes han visto cómo se entierra, se sepulta a una persona en agua, y hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. En ese contexto Pablo dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esta palabra significa literalmente, sea puesto en el piso, sea subyugado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? En pocas palabras, que el dominio del pecado sobre nosotros ha sido quebrantado, de modo que ya no tenemos que obedecerle. El problema, hermanos, es que el pecado aún mora en nosotros y sigue haciéndonos la guerra exactamente como lo hacía antes. Y nosotros, que en un tiempo éramos siervos del pecado, todavía nos sentimos compelidos a obedecerle. Ese rey destronado continúa dándonos órdenes como si Él fuera rey. Pero los creyentes deben entender que su autoridad sobre nosotros ha sido destruida. El creyente ha muerto al pecado, ha resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida.
Y ese es exactamente el pensamiento que Pedro está expresando en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Ármense con este pensamiento. ¿Con cuál pensamiento? Que el dominio del pecado sobre vosotros ha sido quebrantado. Que ya no tenéis que obedecer al pecado. Que ustedes poseen ahora una capacidad que no tenían antes de resistir a las seducciones del pecado. Y no importa, hermanos, qué tan autoritativas puedan ser sus órdenes, nosotros podemos decirle que no. Ármense con ese pensamiento. Cuando los negros fueron emancipados luego de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, en sus mentes muchos de ellos siguieron siendo esclavos. Habían sido liberados en un papel, pero en sus mentes seguían siendo esclavos. Todavía se sentían compelidos a seguir obedeciendo cada vez que escuchaban esa voz autoritativa de sus antiguos amos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso mismo ocurre con muchos cristianos. Eso mismo ocurre con muchos cristianos. Aunque han sido librados del dominio del pecado, siguen enfrascados en una fuerte lucha. Y en medio de esa lucha pueden perder de vista en un momento dado el hecho de que han sido emancipados, que han sido libertados. Y cuando eso ocurre, la derrota está en camino, casi seguro. Por eso es que Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 6, el texto que leímos, a considerarnos muertos al pecado. En otras palabras, ustedes ya murieron al pecado si están en Cristo. Considérense como lo que son. Personas que han sido libradas por Cristo del poder y del dominio del pecado. No le crean al enemigo cuando les dice que ustedes no tienen más opción que obedecerle, porque eso no es verdad. Él ya no tiene autoridad sobre vosotros. He ahí, hermanos, el pensamiento con el que debemos apertrechar nuestras mentes y corazones cada día. ¿Para qué? Versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. He aquí la meta de la exhortación. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, en nuestro cuerpo humano, para no vivir el tiempo que nos resta en este cuerpo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos presenta un contraste aquí entre dos estilos de vida que son completamente antagónicos entre sí. Uno representa la vida del esclavo, el otro representa la vida del hombre libre. Uno representa la vida miserable de aquel que es manejado por sus pasiones, de aquel que es manejado por sus deseos, de aquel que es manejado por sus instintos. El otro representa la vida de aquel que ahora tiene la capacidad de vivir racionalmente, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa frase que Reina Valera traduce como concupiscencias de los hombres señala los deseos pecaminosos que caracterizan a los hombres en su estado natural. Esos deseos que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa no regenerada. Es importante saber que esos deseos no son completamente eliminados de los creyentes cuando se convierten a Cristo. Por eso es que Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esos deseos no son eliminados. La diferencia, hermanos, es que los creyentes ahora pueden resistir a esos deseos pecaminosos que todavía gobiernan a los incrédulos. Los creyentes pueden resistir. Cuando un incrédulo actúa, él no lo hace bajo el influjo de la voluntad de Dios. Eso es algo que está completamente fuera de sus mentes y corazones. Lo que lo mueve a actuar son sus propias pasiones pecaminosas, porque él es un esclavo. Pero sus pobres mentes están tan distorsionadas, están tan engañadas, que ellos creen que son libres porque pueden seguir el impulso de sus pasiones y de sus instintos. A eso ellos le llaman libertad.
Como veremos en un momento, los incrédulos se sorprenden de que los cristianos se refrenen tanto a sí mismos. Ellos se sorprenden, aun cuando la experiencia nos muestra hasta la saciedad, que es una verdadera desgracia cuando un individuo no le pone freno a sus pasiones pecaminosas. No demuestra la experiencia hasta la saciedad que una de las desgracias más grandes que puede tener un hombre es no tener dominio propio. Piensen en esto por un momento. ¿Cómo funciona mejor el mundo y cómo funcionan mejor los seres humanos? Cuando los hombres siguen sus instintos pecaminosos e irrespetan la autoridad, o atentan contra la vida de otros, o se enredan con la mujer ajena y engañan a la suya, o cuando los hombres roban, o cuando los hombres mienten, o cuando todas esas pasiones son debidamente refrenadas. ¿Cómo funciona mejor el mundo? ¿Cómo funcionan mejor los seres humanos? La respuesta es obvia. Sin embargo, el diablo posee tal capacidad para engañar y distorsionar la mente de los hombres que algunos ven el freno moral del cristianismo como una debilidad. Como decía Nietzsche, eso es una debilidad. Una debilidad que restringe a los seres humanos para desarrollar todo el potencial que hay en ellos. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Cuando el problema real del pecador es una terrible impotencia que no les permite vivir racionalmente. Ese es el problema. Impotencia. Son impotentes, son débiles, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9. Débiles. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados de ese engaño. Fuimos rescatados de esa mentira. Fuimos rescatados de ese error. Y aunque todavía no somos lo que alguna vez seremos, hermanos, nosotros podemos decir, si somos verdaderos creyentes, que por la gracia de Dios, nosotros no somos lo que una vez fuimos. Ha habido un cambio trascendental, un antes y un después. Sí, no somos todo lo que quisiéramos ser. Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros no somos lo que una vez fuimos. Hablando a los Efesios, Pablo les dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Erais, sois, andad como hijos de luz. Y escribiendo a los Corintios, luego de citar una lista horrible de pecados, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? Y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos, con toda autoridad, nosotros podemos decirle a un creyente que en su vida pasada estuvo esclavizado a cualquiera de estos pecados, sea borrachera, sea homosexualidad, sea fornicación, sea robo. Nosotros podemos decirle a cualquier creyente, mi hermano, esto era lo que tú eras. Esto erais algunos. Pero ahora eres un hombre libre. No tienes que volver a tu antiguo patrón de vida. No tienes por qué. Ármense de ese pensamiento. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso no quiere decir que el creyente dejará de ser tentado en alguno de esos mismos vicios que le dominaban en su vida pasada. No. Si un individuo se rompe una pierna y tiene que andar con un yeso por 6 meses, cuando le quiten el yeso va a tener que aprender a caminar bien otra vez. Aunque el hueso esté completamente restaurado. Bueno, hermanos, del mismo modo, todos nosotros tenemos que aprender a caminar como se debe. Ahora, es importante que entendamos que ya nuestros huesos espirituales están sanos y que podemos caminar como se debe.
Por lo tanto, ¿qué dice Pedro? Debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, es decir, el tiempo que nos queda de vida, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como bien señala un comentarista, esta última expresión señala un estilo de vida donde su voluntad es nuestra ley, su palabra nuestra regla, la vida de su Hijo nuestro ejemplo y su Espíritu la guía de nuestras acciones. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y algo que me llamó la atención es que Pedro habla de concupiscencias en plural, pero de la voluntad de Dios en singular. Los seres humanos experimentan una gama muy variada de pasiones y deseos. Y muchas de estas pasiones y deseos son contrarias entre sí. Por eso es que el incrédulo es un mar de contradicciones. Porque él vive conforme a sus pasiones. Y sus pasiones un día quieren una cosa, mañana quieren otra. Hoy razonan de una manera. Y si tú le demuestras que están equivocados, cambian el switch con una naturalidad y te ponen un argumento completamente diferente. Se contradicen bárbaramente. Pero la voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es una sola. Y por lo tanto la voluntad de Dios integra todas las áreas de la vida humana en un todo coherente y armonioso. Por eso es, hermanos, que a mayor piedad, mayor integridad y mayor coherencia. Busquen a un hombre piadoso y es un hombre en el que usted puede confiar porque es predecible su actitud. Es predecible su actitud. La Biblia dice que el impío es como un mar en tempestad. Usted nunca sabe con lo que va a salir, porque no tiene integridad, no tiene coherencia. La verdad tiene una sola cara. La mentira es como el camaleón. La mentira y el engaño tienen que estar adaptándose constantemente a los tiempos. Por eso es que solo la verdad unifica, el error y la mentira dividen. El problema es que aunque nosotros fuimos salvados por Cristo para que podamos caminar íntegramente por la senda de la verdad de Dios revelada en su palabra, lo cierto es, hermanos, que aún somos atraídos y seducidos a actuar en contra de esa voluntad. Somos seducidos. Por eso es que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos siguen ahí, y no como un volcán inactivado. No como un volcán inactivado. Esos deseos carnales batallan contra el alma, seducen a los cristianos. Pero nosotros tenemos dos cosas muy poderosas. Tenemos la palabra de Dios, con la cual podemos ver esas pasiones en su verdadera dimensión. Verlas exactamente tal cual son para que no nos den gato por liebre. Pero en segundo lugar tenemos una nueva naturaleza que es capaz de resistir esas pasiones. Seguimos siendo tentados, seguimos siendo seducidos, pero no por eso tenemos que ser derrotados. Ármense de este pensamiento, ármense de este pensamiento. He ahí entonces, hermanos, la base de la exhortación, el contenido de la exhortación, la meta de la exhortación. Veamos ahora en cuarto y último lugar los motivos que Pedro nos da para seguir este curso de acción. Pedro nos da dos motivaciones para seguir en pos de la santidad. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el primer motivo que Pedro brinda a sus lectores es que ya tuvieron suficiente de esa vida caracterizada por la esclavitud y la servidumbre. Ya tuvieron suficiente. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La mayoría de los lectores originales de esta carta eran gentiles. Es decir, venían del mundo pagano, no eran judíos. Y muy probablemente muchos de ellos habían estado inmersos en ese estilo de vida que Pedro describe aquí. La palabra que Reina Valera traduce como andar significa literalmente proceder, viajar de un sitio a otro. Y se usaba figurativamente para denotar la forma como una persona se conducía en la vida.
Un comentarista dice que este término denota la avidez con que estas personas iban de un pecado a otro. Esa era su forma de andar. Esa era su forma de vivir. Ese era el estilo de vida que los caracterizaba antes de venir a Cristo. Y el apóstol Pedro menciona en el texto una lista de 6 pecados particulares que nos dan un cuadro bastante patético de lo que era el mundo pagano de aquellos días. ¿Qué dice Pedro? Bueno, en primer lugar, Pedro nos dice que andaban en lascivias. Una palabra que denota excesos de todo tipo. Literalmente significa desenfrenos. Es un término que se usaba para señalar a una persona sin restricción moral, una persona cuya conducta atentaba contra la decencia pública. Dice, así vivían ustedes. En segundo lugar, Pedro menciona las concupiscencias. Esta palabra que algunos traducen como bajas pasiones, también encierra una amplia gama de pecados, pero enfatiza mayormente los deseos internos, los deseos impuros, sobre todo de tipo sensual. En tercer lugar, Pedro nos dice que andaban en embriagueces. Esta es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y significa rebosando de vino. Ustedes vivían rebosando de vino. Puede referirse también a cualquier otro tipo de bebida intoxicante. La borrachera era bastante común en aquellos días. En cuarto lugar, Pedro dice que andaban en orgías. Y la palabra que usa aquí posee un significado más amplio que el que nosotros solemos dar a la palabra orgía en español. Escuchen la descripción que da un experto en el idioma griego de lo que significaba esta palabra. Una procesión nocturna y desordenada de individuos medio borrachos y en tren de jarana que desfilan por las calles con música y antorchas en honor de Baco o de algún otro dios y que cantan y jaranean ante las casas de sus amigos o amigas. Festival callejero. Es que nosotros somos jóvenes, pero le llama orgías. Así vivían ustedes cuando eran impíos, no ahora. Así vivían ustedes antes, o como dicen la gente en los campos, eso era en antes, pero ya no. En quinto lugar, Pedro habla de disipación. Y esta es una palabra griega bien descriptiva. Literalmente significa fiestas de bebidas. En buen español, parrandas. Vivían en parrandas. Señala este tipo de celebraciones donde las bebidas alcohólicas ocupan un lugar preponderante y donde fácilmente las personas caen en excesos. Así vivían ustedes, dice Pedro, cuando eran paganos. Y finalmente Pedro menciona abominables idolatrías. Todos sabemos aquí lo que es idolatría. Es adorar cualquier otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero. Ahora, en el tiempo del apóstol Pedro, la idolatría estaba íntimamente asociada con todos esos pecados que Pedro ya mencionó. Los rituales que estas personas celebraban a sus dioses estaba lleno de todas estas parrandas, orgías, disipaciones. Por eso es que Pedro le llama abominables idolatrías. He ahí un cuadro de lo que había sido el estilo de vida de muchos de los lectores originales de esta carta de Pedro. Y lo que él está diciendo aquí es que ya tuvieron suficiente de esa vida vana, suficiente de esa vida desenfrenada y miserable. Basta ya, dice Pedro, de ese desastre de vida en el que ustedes vivían. Y déjenme decirles algo, no es necesario haber estado sumergidos en un pantano tan putrefacto como en el que estaban estos paganos para aplicarnos la exhortación de este pasaje. Porque alguien aquí puede decir, bueno, pastor, mire, cuando yo era inconverso, yo no vivía así. Mi hermano, el punto es que el pecado ya tomó demasiado de nosotros, demasiado.
Demasiado de nuestras energías, demasiado de nuestros recursos, demasiado de nuestro tiempo, demasiado de nuestros pensamientos. Demasiado. Mi hermano querido, mi hermana querida, hasta donde sea que hayas llegado en tu vida de pecado, ya fue más que suficiente. Suficiente tiempo perdido, suficientes recursos malgastados, suficientes capacidades desperdiciadas, suficiente. ¿Cuánto de nosotros se fue por el drenaje de la vida cuando éramos esclavos del pecado? ¿Cuánto? Imagínese que alguien rescata a uno de esos buzos. ¿Saben quiénes son los buzos, verdad? Son muchachitos que hurgan en el vertedero de Duquesa, en el basurero, y otros basureros, pero específicamente nosotros tenemos a Duquesa bien cerca, que viven de las cosas que ellos consiguen ahí. Y alguien rescata a uno de estos niños y lo lleva a vivir en una mansión donde no tendrá que preocuparse nunca más por su sostén físico. Pero el muchachito no sabe vivir así. Y de repente un día desaparece. Y después de mucho buscar lo encuentran en Duquesa otra vez. Y su benefactor lo toma por los hombros y le dice cariñosamente: hijo mío, ya tuviste demasiado de esto. Ya tuviste demasiado. No es necesario que vuelvas al basurero otra vez. A veces oigo a algunas personas que dicen ser cristianas, pero ven acá, ¿cuál es el problema de que yo vaya aquí, vaya allí, haga esto, haga aquello? Siempre viendo, ¿dónde es que está el mundo? Es ahí. Bueno, pues yo puedo caminar aquí, lo más cerca del abismo, sin caerme. ¿Tú quieres más basura? ¿No fue suficiente? Dice Pedro, basta ya. Basta ya, eso fue suficiente. Hermanos amados, solo nos resta vivir el tiempo que nos queda en este cuerpo humano, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ya basta, ya fue suficiente. Por supuesto, el mundo no lo ve así. El mundo no lo ve así. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos se sorprenden de que nosotros no queramos seguir en Duquesa. Ellos están sorprendidos. Ellos se sorprenden de que nosotros no queramos seguir viviendo esa vida vana y miserable. Les causa extrañeza que no corramos con ellos en el mismo torrente de disolución, dice el texto griego. El texto es fuerte. En el mismo torrente de disolución. Ellos son como personas arrastrados por una corriente impetuosa que los está empujando hacia un abismo sin fin, pero ellos creen en su engaño que se están llevando la vida por delante. ¡Qué divertido! Y cuando nos ven a nosotros parados en la orilla, advirtiéndoles, tratando de rescatarlos, en vez de agradecerlos nos insultan. Eso es lo que Pedro está diciendo. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en ese torrente. Y os ultrajan, os insultan. Eso es increíble. Es tal el engaño. Es tal el engaño. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El momento llegará cuando todas las criaturas humanas se presentarán delante de su Creador para dar cuenta de sí. Mi amigo, si hay algo en la Biblia, algo que la Biblia enseña con toda claridad, es que la historia humana se dirige inexorablemente hacia ese día del juicio, inevitablemente.
Es por eso que yo he dicho muchas veces que estar vivo es una gran responsabilidad. Estar vivo, haber venido a este mundo, es una gran responsabilidad, porque algún día todos nosotros compareceremos delante de ese juez, de quien la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas en su presencia. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Ahora, Pedro nos da otra motivación para seguir en pos de la santidad, a seguir corriendo a pesar de las dificultades que vamos a encontrar en el camino. Y es el hecho de que el Evangelio fue diseñado precisamente para librarnos del pecado y capacitarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por causa del tiempo, yo no puedo entrar ampliamente en la consideración de las diversas interpretaciones que este versículo ha tenido a lo largo de la historia. Más bien voy a limitarme a decir lo que entiendo es la mejor interpretación del texto y cómo se aplica al contexto. Lo primero que deseo resaltar es que cuando Pedro dice que por esto fue predicado el Evangelio a los muertos, es muy probable que ese por esto no se refiere a lo que Pedro dice inmediatamente en el versículo anterior, sino a la enseñanza general de este pasaje, y de manera particular al versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? No vivir, ármense de este pensamiento para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora Pedro va a dar dos razones o dos motivaciones para no vivir en la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. La primera razón está en el versículo 3, 4 y 5, que ya vimos. La segunda razón está en el versículo 6. Por otra parte, aunque los receptores de esta predicación de la que Pedro habla aquí estaban muertos cuando fue escrita la carta, el texto no sugiere que estuvieran muertos en el momento en que recibieron la predicación. La Nueva Versión Internacional traduce el texto de esta manera, porque esta es la razón por la que el Evangelio fue predicado a aquellos que ahora están muertos, a los que ahora están muertos. Cuando se les predicó el Evangelio estaban vivos, pero cuando Pedro escribió la carta ya habían muerto. Es como cuando Noemí, la nuera de Ruth, le dice a sus dos nueras en Ruth capítulo 1 versículo 8, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Cuando Ruth y Orfa hicieron misericordia con los hijos muertos de Noemí, cuando estaban vivos, cuando ellas todavía eran sus esposas. Eso es como un marino que está delante de un almirante y dice, al almirante lo enseñé yo a navegar. Obviamente cuando ese marino le enseñó a este hombre a navegar, él no era almirante. Aunque él dice al almirante le enseñé yo, en ese momento que él le enseñó no era almirante. Bueno, esto es lo que está pasando aquí, por eso fue predicado el Evangelio a los muertos. Pero cuando se le predicó no estaban muertos. ¿A qué se refiere Pedro? Pedro se refiere a creyentes que abrazaron el Evangelio en vida, pero que por causa de su fe habían experimentado el martirio. Versículo 6, que es el contexto general de esta carta. No olviden que unos meses después de que Pedro escribió Primera de Pedro, muchos de estos creyentes iban a enfrentar el martirio de manos de Nerón, en la gran persecución que Nerón desató contra la iglesia. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esos mártires cristianos tuvieron que sufrir injustamente de manos de sus adversarios, al tal punto que finalmente los llevaron a la muerte. Ellos fueron juzgados en carne según los hombres. Ellos los juzgaron y los condenaron. Estos cristianos merecen morir. Así lo juzgaron los hombres. Pero lo cierto es que su muerte por martirio no fue el fin de la historia.
Su muerte por martirio no les robó lo que Cristo compró para ellos. ¿Y qué compró Cristo para ellos? Una vida espiritual de plena bienaventuranza en la presencia de Dios, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Lo que Pedro quiere hacer ver a estos creyentes, que muy pronto iban a enfrentar una severa persecución, es que vale la pena ser cristianos y vivir como cristianos, no importa el precio que tengamos que pagar. Vale la pena ser cristiano y vale la pena sufrir aún y aún morir como cristianos. Como dijo una vez Jim Elliot, ese misionero que fue muerto por los Aucas en Ecuador y cuya película, por cierto, ya la van a dar dentro de poco. Él decía, no es un tonto aquel que pierde lo que no podrá retener para ganar y obtener aquello que nunca podrá perder. No, ese no es un tonto. No es un tonto aquel que pierde lo que no va a poder retener de ninguna manera, porque algún día nos vamos a ir de aquí y lo vamos a dejar todo. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos a la tierra, desnuditos. No es un tonto el que pierde lo que no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. No, tonto sería lo contrario. Tonto sería lo contrario. No, la muerte de estos creyentes no fue el fin de la historia. Ellos viven todavía. Todos sus perseguidores ya murieron y están padeciendo por sus pecados, pero estos cristianos viven todavía en espíritu según Dios. Mis amados hermanos, solo cuando contemplamos la vida bajo esta perspectiva es que podemos tener una visión completa de la realidad, una visión adecuada de la realidad. La vida del hombre no concluye aquí. Y aunque no debemos menospreciar esta vida, no debemos menospreciar lo que ocurre en este tiempo presente, mis amados hermanos, es de sabios examinar el tiempo presente a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. Y sobre todo a la luz del hecho incontrovertible de que todos nos presentaremos algún día en la presencia de Dios. Y ¿saben qué, mis amigos y mis hermanos que están aquí? En ese día, lo único que importará será su veredicto. Lo que diga Perencejo, lo que diga Sutanejo, o lo que digas tú mismo, no tendrá la menor importancia. No, pero que yo, óyeme bien, ese día, lo que tú digas, lo que otros digan de ti, no tendrá la menor importancia. Lo único que tendrá importancia es lo que Dios opine de ti. Amados hermanos, ciertamente la vida cristiana es una lucha. Como decíamos al principio, el haber hecho la paz con Dios no significa que la guerra se acabó. Lo único que significa es que nos cambiamos de bando. Y si queremos pelear bien en esta guerra, debemos apertrecharnos de este pensamiento. Ya no somos los esclavos miserables que éramos del pecado. Esa servidumbre se acabó. Ya no somos siervos. Ya no somos siervos. Esta servidumbre se acabó. Hermanos, esa esclavitud se acabó. Nuestro antiguo amo ya no tiene autoridad. Lo que pasa es que él tiene ínfula de grandeza. Él tiene ínfulas. Y sigue dando órdenes. Como lo hacía antes. Pero nosotros no tenemos que obedecerlo. No tenemos que obedecerlo. Mis hermanos, Dios nos ha provisto de una nueva naturaleza, que no solo es capaz de resistir las tentaciones, sino también capaz de obedecer la voluntad de Dios. Y por más ardua que sea la lucha, no existe la posibilidad de que un verdadero creyente sea vencido al final y se pierda para siempre. Esa posibilidad no existe. Y esa verdad escritural, lejos de movernos a la inactividad, más bien debería ser un impulso poderoso para seguir corriendo. Un impulso poderoso para seguir corriendo.
para seguir peleando la buena batalla de la fe. Muchas batallas que se han librado en este mundo han sido inútiles. Pérdidas humanas inútiles. Pero Pablo dice, esta es una buena batalla. Esta batalla vale la pena ser peleada, haciendo uso de las armas que el Señor nos ha provisto, y por medio de las cuales, mis amados hermanos, nosotros somos más que vencedores.